Consideremos la función f que va del intervalo cerrado 0,1 a los números reales, definida por f de x igual a 4 a la x sobre 4 a la x más 2. Nos preguntan cuál es el valor de f de 1 sobre 40 más f de 2 sobre 40 más f de 3 sobre 40 más, así hasta llegar a más f de 39 sobre 40 menos f de 1/2. Una forma de evaluar esta suma podría ser la siguiente. Primero empezamos a sustituir, entonces esto sería igual a 4 a la 1 sobre 40 sobre 4 a la 1 sobre 40 más 2 más 4 a la 2 sobre 40 sobre 4 a la 2 sobre 40 más 2 más 4 a la 3 sobre 40 sobre 4 a la 3 sobre 40 más 2 más, así hasta llegar a más 4 a la 39 sobre 40 sobre 4 a la 39 sobre 40 más 2 menos 4 a la 1/2 sobre 4 a la 1/2 más 2. Luego ya en este punto lo que podríamos hacer es sumar estas dos expresiones y el resultado sumarlo con esta otra expresión y así sucesivamente. Ir sumando de la forma que acabamos de mencionar sin duda nos permitiría calcular el valor de esta suma, sin embargo esto podría ser muy tardado y tedioso. Es por eso que necesitamos una forma que nos permita calcular esta suma de una manera más rápida. Recordemos que cuando Gauss aún era un niño lo pusieron a sumar los números enteros del 1 al 100. Lo que usualmente uno haría para poder calcular esta suma pues sería empezar a sumar de izquierda a derecha, es decir, sumar 1 más 2, esto es 3, luego 3 más 3 pues nos daría 6, luego 6 más 4 nos daría 10 y así sucesivamente. Luego de algo de tiempo y esfuerzo, uno llegaría a que esto es igual a 5050. Claro está que esta no fue la forma de proceder de Gauss, ya que él era un niño prodigio. Lo que Gauss hizo en cambio fue sumar el primer término con el último término, eso nos da 101, luego sumó el segundo término con el penúltimo término y eso otra vez nos da 101, etc. Entonces, ¿cuántas parejas de estas podemos formar? Pues podemos formar 50 parejas. Luego observe que la suma de cada una de esas parejas es 101. Entonces, el resultado de esta suma pues es 50 por 101 y esto es igual a 5050. Entonces, para poder calcular esta suma, nosotros vamos a proceder de una manera muy similar. Observe que esto es igual a f de 1 sobre 40 más f de 39 sobre 40 más f de 2 sobre 40 más f de 38 sobre 40 más f de 3 sobre 40 más f de 37 sobre 40 más así hasta llegar a más f de 19 sobre 40 más f de 21 sobre 40 más f de 20 sobre 40 menos f de 1/2. Luego note que esto es igual a f de 1 sobre 40 más f de 1 menos 1 sobre 40 más f de 2 sobre 40 más f de 1 menos 2 sobre 40 más f de 3 sobre 40 más f de 1 menos 3 sobre 40 más así hasta llegar a más f de 19 sobre 40 más f de 1 menos 19 sobre 40 más f de 20 sobre 40 que es f de 1/2 menos f de 1/2. Ahora observe que cada una de estas expresiones es de la forma f de x más f de 1 menos x. Entonces observe que f de x más f de 1 menos x pues es igual a 4 a la x
sobre 4 a la x más 2 más 4 a la 1 menos x sobre 4 a la 1 menos x más 2. Y esto es igual a 4 a la x por 4 a la 1 menos x, eso nos da 4 más 2 por 4 a la x más 4 a la x por 4 a la 1 menos x, eso nos da 4 más 2 por 4 a la 1 menos x sobre 4 a la x por 4 a la 1 menos x, eso nos da 4 más 2 por 4 a la x más 2 por 4 a la 1 menos x más 2 por 2, que es 4. Y observe que esto es igual a 1. Entonces, f de x más f de 1 menos x es igual a 1. Luego, como f de x más f de 1 menos x es igual a 1, pues entonces esto es igual a 1 más 1 más 1 más, así hasta llegar a más 1. Observe que aquí el 1 se está sumando 19 veces. Y por lo tanto, esto es igual a 19.